Buenas, buenas, un gusto saludarles. Estamos terminando ya la semana, es domingo 18 de agosto y son las 11:39 de la noche. Bueno, los que trabajamos como docentes en universidades privadas estamos ya finalizando el periodo, estamos en semana 14, hoy terminando semana 14 y entrando ya en la recta final de revisión de trabajos finales, exámenes finales y todo eso. Entonces ha sido un poquito turbulento el asunto. Yo quisiera iniciar este video primero que todo agradeciendo muchísimo el tiempo que se toman quienes desean ver los videos que se producen, pues con el único ánimo de tratar de analizar la comunicación desde los entornos políticos para poder comprender mejor el mensaje que se quiere dar. ¿Ok? Y obviamente es un análisis muy personal, em, pero con la idea justamente como de aclarar un poco algunas de las cosas que se dicen, algunas de las cosas que se comentan también. Esto comenzó en abril con una entrevista que le hice a doña Pilar Cisneros únicamente para efectos académicos. El canal lo tengo abierto desde el 2016 porque había venido haciendo materiales estrictamente académicos y, y tuvo una muy buena recepción y dije, ¿por qué no seguimos? Y aquí estamos. Entonces, de verdad, agradecer por tomarse el tiempo para ver los videos, por reaccionar a los videos, por comentar los videos y por seguir el canal. De verdad, muchísimas gracias y se tratará pues de hacer algo pues siempre con el objetivo de, de poder aportar a la mejor comprensión de lo que se comenta en política, lo que se pueda, lo que dé el tiempo, ¿ok? El día de hoy vamos a ir directamente, ya pues todos sabemos de que hubo una reunión de los presidentes de los supremos poderes durante esta semana. Fue muy eh, diferente el asunto, ¿verdad? Porque iba a ser una reunión a la que no iba a poder asistir inicialmente el presidente Rodrigo Chávez por un compromiso que ya tenía justamente sobre el tema de seguridad. El tema que se iba a tratar era de seguridad, de los proyectos de ley que están en seguridad en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y pues es algo bastante necesario en este momento. Al final, el presidente Rodrigo Chávez logró ir. Se reunieron después de 2 horas y pico, hacen una conferencia de prensa y voy a poner el enlace de la conferencia de prensa completa que publicó la reacción. Son como 35 minutos por si alguien lo quiere ver. ¿Por qué? Porque en internet lo que ha circulado es un extracto de 9 minutos, otro de 3 minutos, otro de 2 minutos. Entonces, al final terminamos tratando de entender qué pasó en toda esa conferencia de prensa o en toda la reunión, únicamente viendo mini extractos, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue sacar un resumen, lo voy a comentar rápidamente y voy a poner dos extractos, dos partes pequeñas que son las que me interesa analizar. Pero voy a hacer una recopilación de lo que ahí se habló para darle contexto. ¿Ok? Primero que todo, quien inició con la palabra fue Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa, y él comentó rápidamente lo siguiente, que comentaron durante la reunión los estados de los 10 proyectos de ley, ¿ok? Que se han presentado hace algunos meses, producto de una mesa de trabajo entre los tres poderes de la República. Igual que la reunión que se estaba haciendo, eran los tres poderes de la República, ¿verdad? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces comentó, primero, el estado de los 10 proyectos de ley de seguridad. 4 ya son ley y 5 están en proceso de convertirse en ley en las próximas semanas, eso dijo. Habló de la ley de la ejecución de la pena y la ley contra el sicariato, que hicieron reflexiones, esa es la palabra que utilizó, reflexiones, aquí la subrayo, ¿ok? Sobre esos dos proyectos, que son proyectos bastante complejos, bastante complicados. Luego habló del tema de la seguridad y que el tema de la seguridad y el narcotráfico son complejos, son temas muy complejos que desarrollar, etcétera. Habló de que hay una necesidad de trabajar en prevención y en contención, es decir, leyes que prevengan la criminalidad y leyes que enfrenten directamente la criminalidad, o sea, la parte represiva, cárcel, pues en otras palabras. Y finalmente,
habló sobre que se muestra optimista por la reunión que hubo de los tres presidentes. Esto viene a ser un discurso político, vamos a decirlo así, tradicional, con mucha diplomacia, hablando en términos muy generales de lo que se comentó. Sin embargo, si observamos el video o escuchamos este resumen que yo planteo, no hubo una decisión o una medida o un plazo nuevo, porque el hecho de decir de que en las próximas semanas 5 de los proyectos se van a convertir en ley, no significa necesariamente de que sea algo diferente, novedoso, alguna estrategia adicional, algo que se incorpore. O sea, no hubo concretamente algo más, sino que fue una recopilación y una reflexión sobre lo que han venido haciendo. ¿Ok? Y es ahí donde entra el presidente Rodrigo Chávez, fiel a su estilo. No voy a decir que no sea diplomático, pero es una diplomacia distinta. Es una diplomacia, vamos a decirle, gerencial, confrontativa, directa, ¿verdad? Y no necesariamente lo confrontativo es negativo. No voy a poner todo lo que él dijo, sino me voy a centrar únicamente en la primera parte y luego hago un resumen de lo que viene adicionalmente. Muy buenas tardes, compatriotas, primero que todo, y le agradezco a don Rodrigo Arias la invitación. Un saludo respetuoso al señor presidente de la Corte Plena. Yo tomé algunas notas que les quiero compartir y vean, es natural. En la vida hay gente que ve un vaso, lo ve medio lleno y otros lo vemos medio vacío. Y respeto esas diferencias. Yo tengo una opinión muy diferente a la reunión de hoy. Yo la veo menos que media llena, la situación, para ser franco. Me pareció una... Ok, para no escuchar toda la participación, se los voy a resumir. Primero que todo, lo del vaso medio lleno y medio vacío y que lo ve menos de medio lleno. Y sobre esto me voy a referir ahorita que veamos la respuesta del presidente de la Asamblea Legislativa. Nada más voy a hacer un recuento. Habló del vaso medio lleno y medio vacío. Habló sobre que le parece de que fue una reunión interna de la Asamblea, o sea, por la dinámica de la reunión. Habló que hubo discursos aspiracionales, es decir, que seguramente voy a hacer una suposición, ¿verdad? Como Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea, comentó de que hablaron de la prevención y la contención, entonces probablemente estaban hablando, sí, es muy importante hacer leyes para que prevengan justamente el tema de la criminalidad, ¿verdad? De que la juventud no se vea expuesta, ese tipo de cosas. Eso es aspiracional, o sea, pensar en el ideal. ¿Ok? Luego, habló que en los últimos 16 meses se han aprobado 4 leyes, ¿verdad? Pero hay grandes temas de seguridad que no se han podido abarcar. Entre ellos, por ejemplo, el de prisión preventiva, que no avanza. ¿Cuál es el proyecto de prisión preventiva? Lo que el gobierno quiere, en resumidas cuentas, es que haya que se fortalezca la prisión preventiva. ¿Para qué? Para evitar de que hayan bandas que estén en la calle matándose entre ellos directamente, ¿verdad? O evitar de que ciertas personas con alto nivel de peligrosidad para la sociedad estén en la calle. ¿Por qué? Porque en este momento hay personas que son un peligro para la sociedad que están o tiempos muy cortos en prisión preventiva o de plano no están en prisión preventiva. ¿Ok? Entonces estaba hablando sobre eso. También habló sobre que no se aterrizan las conversaciones, sino que se mantienen en el discurso aspiracional de que no se ve una mano firme en poder no solamente tomar decisiones, sino proyectos que sean más duros, más rígidos, ¿verdad? Que ataquen directamente el tema de la criminalidad. Em,
El tema también dijo de que faltaba en el tema del manejo de armas y faltaba también en la anulación de la nacionalidad para quienes se nacionalizan o sea, personas extranjeras que se nacionalicen y se agarren de eso para que no los extraditen, ¿verdad? Y en eso ha habido una gran conversación en las comisiones de la Asamblea. Luego habló de los nuevos presos, o sea, vamos a meter más gente a la cárcel, dice el presidente, ¿dónde los metemos si ya no alcanzan? Y es ahí donde venía el proyecto de las soluciones livianas como le comentaban las cárceles o las carpas, ¿verdad? Digamos, que ese es otro tema de lo que hay que hablar. Em, Luego también hablaba sobre que no hay iniciativas nuevas, que solamente reflexionan sobre los proyectos que están avanzando en este momento. De hecho, también comentó sobre, por ejemplo, si se aprueba la ley 4x3, eso podría ser, o sea, la de jornadas excepcionales, podrían servir para que los jóvenes tengan trabajo y algunos de ellos no se vean tentados a entrar en la parte de la criminalidad, entre otras cosas, ¿verdad? Dice que los procesos son muy lentos, que se necesita más dinero para seguridad y para educación, que eso dicen los diputados, ¿verdad? Que los diputados siempre dicen, se necesita más inversión en seguridad y educación, pero al mismo tiempo hay un video que yo preparé donde el diputado Daniel Vargas explicaba de que hay 30 y pico de iniciativas para disminuir impuestos. Entonces, muy bien suena aumentar el dinero y el presupuesto para educación y seguridad, pero ¿a quién se le va a quitar? No solamente para aumentarle a estos dos rubros importantes, sino también para compensar los posibles proyectos que se aprueben de reducción de impuestos. Porque al final al gobierno le entra todo de los impuestos y después de ahí tiene que sacar para repartir a todas las necesidades. El miércoles tengo una entrevista con Daniel Suchar Sommer, porque justamente quiero hablar sobre ese tema, de cómo utilizar los dineros y cómo utiliza o cuáles son los ingresos del gobierno. Finalmente, em, lo resumo así. El presidente Rodrigo Chávez habló de señalamientos, o sea, hizo señalamientos de lo que es necesario y más importante para él o para el Poder Ejecutivo. Hizo una recopilación de hechos de lo que ha sucedido en los últimos 16 meses y se enfatizó o él hizo énfasis en las necesidades que tiene el Poder Ejecutivo para poder llevar a cabo los proyectos, ¿verdad? Que son básicamente las leyes, nuevas leyes, leyes más fuertes. Entonces, aquí es donde responde el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y ahí es donde voy a comentar lo del vaso medio vacío. Gracias, don Rodrigo. Yo quisiera, presidente, no sé si usted, ¿Perdona? no, yo quisiera hacer unas reflexiones. Vamos a debatir y después usted me da la vuelta. ¿Qué No, le no, parece? como quiera. No, sí, démosle, claro. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque esto no está ni siquiera coordinado. Este es un tema eh, tan natural que nos ayuda a nosotros a tener una imagen completa del panorama de los dos tipos de discursos tan distintos que tienen el presidente Rodrigo Chávez y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. Adelante, don Rodrigo. Mire, a mí me parece que cada uno ve las cosas según su óptica y usted, por supuesto, dice, cada uno ve el vaso de agua según lo quiera ver, ¿verdad? Bueno, usted lo está viendo desde una óptica un poquito autoritaria, que es un estilo de gobierno. Aquí lo estamos viendo desde una óptica democrática, que es el estilo del parlamento. Listo, es aquí donde yo quería llegar. Vamos a ver. Socialmente se ha satanizado el término del ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Por qué? Porque se asume de que la persona que dice que el vaso está medio vacío es una persona pesimista y quien ve el vaso medio lleno es una persona optimista. En términos muy sencillos, puede ser así. Sin embargo, se me quiere venir un estornudo, ojalá que no venga. Sin embargo,
Eso me recuerda mucho a una discusión que tuvimos cuando estaba llevando la maestría con un profesor que llevó un video sobre la zona de confort. Y él dijo, y se armó un debate interesante, porque él decía de que la zona de confort es negativa, porque nos acostumbra, nos hace sentir acostumbrados a algo estático, a algo que no cambia, a que no nos retamos. Ok, desde esa óptica podría tener cierta razón. Entonces, la tesis de él era que la zona de confort, uno nunca debía llegar a la zona de confort, porque era contraproducente, ¿verdad? Para la gente. Pero un compañero dijo de que de repente no del todo y se armó una discusión. Entonces ahí hablamos y entre todos aportamos de que así cuando uno tiene procesos de evolución, digamos profesional o económico, la zona de confort ayuda a entender lo que hemos logrado, a tener el tiempo para trazar nuevas metas, a visualizar lo que queremos hacer y dar el siguiente paso. Y cuando llegamos al siguiente paso, viene otra vez la zona de confort que nos ayuda a dimensionar lo que hemos logrado y podemos tomar las decisiones para que en el momento adecuado demos otro paso adicional. ¿Qué significa? De que la zona de confort no es mala, sino depende de la forma en que se utilice. Entonces vamos a volver al vaso medio vacío. Para el vaso medio vacío no necesariamente es malo. ¿Saben por qué? Porque una persona que ha hecho ejercicio durante 2 horas, ver un vaso medio vacío, ver un vaso a la mitad, perdón, no va a simbolizar necesariamente como, por lo menos hay medio vaso. No, va a ser poco. Lo va a ver medio vacío. Ok, una persona que está suficientemente hidratada y ve medio un vaso a la mitad para decir está medio lleno. ¿Cuál es el determinante? La sed. ¿Qué es la sed? La urgencia. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que interpretar acá? De repente el presidente Rodrigo Chávez estaba hablando sobre la urgencia que tiene el poder ejecutivo en que se generen, se aprueben las leyes que están en proceso, se generen nuevas ideas efectivas para enfrentar el tema de la criminalidad y la seguridad y que eso responda justamente a la necesidad que tiene la población de que eso se agilice. ¿Por qué? Esto ya es una opinión personal. Si ustedes observan las sesiones de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, hay diputados que parece que les llama mucho la atención o les gusta el tema de llegar a discutir y filosofar sobre qué hacemos con esta ley. Hay una diputada en específico que, de hecho, la diputada Gloria Navaja dice, sería interesante, muchas veces he escuchado decir eso, sería interesante que podamos discutir sobre ese punto, sobre ese artículo, sobre eso, pero sepan de que eso no se puede hacer. Entonces, primero está la disposición. Cada quien definirá cómo tiene esa disposición entre los diputados, pero está el tema de que a veces se convierte en un espacio de discusión política y a veces se convierte en un espacio de eh, peloteo filosófico sobre algunos temas de importancia. Entonces, cuando el presidente Rodrigo Chávez dice de que él ve el vaso menos que medio vacío, lo que hace referencia es a la urgencia que él percibe que tiene el Poder Ejecutivo superior a la urgencia que aparentemente tiene el Poder Legislativo, que es donde se tramitan, se gestionan las leyes. Entonces, no necesariamente hablar del vaso medio vacío tiene que ser negativo. Lo importante es analizar por qué lo ve medio vacío. ¿Qué hace que lo vea medio vacío? ¿Ok? Entonces, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, habló sobre el vaso medio vacío, habló sobre la óptica autoritaria del presidente y de la óptica democrática de la Asamblea Legislativa. Y aquí es donde yo pregunto, de todos los puntos que yo indiqué hace un momento, que son todos los que mencionó el presidente Rodrigo Chávez en su intervención, ¿dónde estuvo lo autoritario? ¿En qué momento
le dijo a la Asamblea Legislativa o a algún otro poder de manera incluso inconstitucional, transgrediendo la división de poderes, ustedes tienen que hacer eso y lo hacen ya y lo hacen de esta manera. No, realmente no lo hubo. Ahora, si los señalamientos y la recopilación de hechos, como han sucedido, se toman como órdenes que después desembocan en una óptica autoritaria, ya eso es una interpretación muy personal de repente de la persona que si lo quiera ver, pero esa es mi opinión. Podemos hacer igualmente en el tema de los comentarios, ver por qué, este, o si consideramos o no que lo que comentó el presidente Rodrigo Chávez fue autoritario o no. Si no quieren fiarse de lo que yo señalé en el resumen, entonces pueden ver el video. ¿Ok? Pueden ver el video y ahí claramente se puede notar lo que comentó el presidente Rodrigo Chávez. De hecho, él comenzó a hablar en el minuto 9:35. ¿Ok? 9 minutos con 35 segundos. ¿Qué más mencionó el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias? No voy a compartir más el video. Mencionó de que en la Asamblea no se dan órdenes, que él depende, eso fue lo que dijo, de cierta manera, de lo que hagan las comisiones. Sin embargo, tengo entendido que es el directorio de la Asamblea quien decide cómo se conforman las comisiones. Em, Luego habló de que el presidente Rodrigo Chávez habló de o hizo alusión a una agenda muy liviana en esa reunión, ¿ok? Y lo puso en un versus con los proyectos, los malos proyectos de ley que presentó el gobierno, así como lo definió Rodrigo Arias. El gobierno presentó 5 proyectos que la Asamblea definió como malos y de ahí después hicieron una reunión de los 3 poderes y salieron 10 proyectos que son los que se están discutiendo. Ok, pero nada tenía que ver una cosa con la otra. O sea, primero, ¿cómo contraponer eso? Hay 2 factores hasta este momento de lo que responde el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, que no me calzan. Primero, ¿dónde estuvo la parte autoritaria y por qué contraponerlo con la parte democrática? O si es de repente parte de un discurso político en el que se trata de endosar o de ponerle al gobierno ¿cómo se llama? El matiz, la etiqueta, la viñeta o el papelito de autoritarismo, autoritarismo, autoritarismo. ¿Por qué? Porque algo repetitivo se queda en el consciente o el inconsciente de la gente y comenzamos a asimilar o creernos la teoría, la retórica o el discurso de que gobierno autoritario. ¿Qué sería, en todo caso, cuál sería el propósito? Porque igual puedo yo estar entendiéndolo mal, pero yo no sentí algo autoritario en lo que indicó el presidente Rodrigo Chávez. Igual, si no están de acuerdo, no hay ningún problema. Podemos entender las cosas distintas. Ahí están los comentarios, no hay ningún problema. Em, y la segunda cosa que no me calza es ¿por qué comparar la reunión liviana que calificó el presidente Rodrigo Chávez de los 3 poderes, esa reunión de la que venían saliendo, con los 5 proyectos que la Asamblea definió como incorrectos o malos o mal hechos que el gobierno entregó el año pasado, si no me equivoco? O sea, ¿cuál es la comparación? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es no sé, la variable que los pone en el mismo plano para decir, ah, sí, en respuesta a esto está esto? Digamos como que no tenía que ver, para mí, nada tenía que ver. Era como contraatacar de repente o contrarrestar con otro argumento. Luego habló de que hay que negociar, ¿verdad? Y que hay que trabajar en prevención. Eso también mencionó el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias. Lo que no entiendo es la parte de negociar y quisiera hacer un video sobre el tema de la negociación en política, porque eso también se habló con el tema de la ley Jaguar. O sea, negociar, porque negociar es qué quiero yo, qué quiere usted y qué dejo de querer yo y qué deja de querer usted para llegar a un punto medio. Pero cuando se habla del tema de seguridad, no sé qué o cómo se negocia, la verdad, qué o cómo se podría negociar. Y luego habló nuevamente que el tema más importante es la prevención. De hecho, se habló un poco de los diputados garantistas, que son las personas o los diputados que se enfocan más
en que no se violen los derechos humanos de los reos o de los criminales o de las personas sentenciadas o que se les trate bien, por decirlo así. Sin embargo, no es de que se vaya en contra de eso, sino de que hay que enfocar las leyes desde una parte más fuerte y directa, ¿verdad? Y finalmente, el presidente Rodrigo Chávez indicó 4 puntos, ¿verdad? No hay autoritarismo, sino una petición a que se pongan de acuerdo, que lleguen a acuerdos, eso es lo que menciona. Dos, no más garantismo, lo que estaba mencionando, y de hecho hizo como una comparación rápida entre cómo fue la Comisión de Seguridad y Narcotráfico presidida por Gloria Navas y cómo está siendo en este momento presidida por Gilbert Jiménez, ¿ok? Que parece que está sacando más, o sea, está agilizando los procesos. Luego habló sobre el proyecto de prisión preventiva, que también fue uno que comenté ahora, y sobre el tema de las cárceles, o sea, cómo hacemos con las cárceles. Si las cárceles están llenas, están en sobrepoblación al punto de llegar a hacinamiento. Eso fue lo que comentó el ministro de Justicia o viceministro de Justicia hace unos días en una comisión de la Asamblea. Entonces, mencionó esos puntos nada más y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, finalizó diciendo em, que habían proyectos que presentó el gobierno que tenían inconstitucionalidades, que ese es otro tema, porque se habla mucho de inconstitucionalidad. Sin embargo, uno se pone a pensar con el tema del referendo, muchas cosas inconstitucionales, el tema de algunos proyectos, cosas inconstitucionales. ¿No sería prudente analizar que de repente hay que cambiar algunas cosas para que no todo tope con una pared de una ley que se aprobó, de una constitución que se aprobó en 1949 y que se parece muchísimo a la de 1871? De repente hacer modificaciones que no signifiquen una pared tan gruesa. Bueno, eso fue una de las cosas que mencionó, ya para cerrar, el presidente Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. Luego que el Congreso funciona con su dinámica, y eso estamos de acuerdo, con su dinámica, pero ¿cómo califica el pueblo la dinámica de la Asamblea? 2 puntos más, dijo, trabajan juntos y coordinan las cosas, y finalmente que ha sido una reunión provechosa porque estuvieron los 3 poderes. Entonces, yo pregunto, ¿consideran ustedes de que esta reunión fue provechosa? Otra pregunta podría ser, ¿consideran cómo verían ustedes, sabiendo el resumen de la reunión o las impresiones de ellos, cómo verían ustedes la reunión? ¿Como un vaso medio lleno, medio vacío? ¿Y por qué? Eso es más importante todavía. ¿Consideran de que lo que comentó el presidente Rodrigo Chávez fue autoritario en algún sentido para con la asamblea, sí o no? ¿Y por qué? Y de repente, comentar lo que ustedes consideran que debería ser más urgente en los temas de seguridad. Creo que este es un espacio para poder analizar lo que la gente dice, los políticos en este caso, y desmenuzarlo un poco y tratar de entender lo que en el fondo realmente se está tratando de comunicar. Nuevamente, muchísimas gracias. Que esté muy bien.